Dios les bendiga. Este es el segundo estudio bíblico de la serie Frutos de la Vida Cristiana y se titula El fruto del amor. El fruto o la fruta es una imagen que todos conocemos. El tipo de fruta que produce un árbol dice algo sobre el árbol y de todas las condiciones que se han combinado para producir su crecimiento. La fruta física crece porque es producida por una planta viva. La analogía con la vida cristiana resulta obvia. Cristo es la vid y el cristiano es el pámpano o rama que depende de la vid para su vida y su sustento. Sin embargo, el pámpano es responsable de tomar todo lo que recibe de la vid para producir fruto. La Biblia no dice nada sobre la producción de frutos silvestres en el área de la santificación cristiana. Es necesario estar injertados en la vid verdadera que es Cristo para que podamos producir el fruto del Espíritu que Dios espera ver en nuestras vidas, el cual menciona el apóstol Pablo en contraste con las obras de la carne en Gálatas capítulo 5 versículos del 20 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El contraste que marca la Escritura entre la carne y el Espíritu. Pablo dejó bien en claro cuáles son las obras de la naturaleza humana pecaminosa y sus deseos. Nos dio una lista de pecados sensuales, de pecados religiosos y de pecados sociales, así como de pecados personales. Y no es una lista muy atractiva que digamos. Si usted revisa esta lista, podrá tener una visión real de la forma en que se manifiestan las pasiones humanas y podrá identificarse con situaciones de su propia vida, de quienes le rodean y de los conflictos que afectan a la sociedad en general. Usted puede saber si está viviendo bajo el control del Espíritu, andando en el Espíritu, o si está viviendo bajo el control de un vicio, de una tendencia determinada que le inclina a actuar de cierta manera negativa o bajo impulsos que, habiendo sucumbido a ellos, le dejan una sensación de tristeza e impotencia por no haberlos podido evitar. Ahora bien, habiendo presentado la lista de las obras de la naturaleza humana pecaminosa, Pablo hablaría del fruto del Espíritu. Observemos el contraste. Las obras de la naturaleza humana pecaminosa y el fruto del Espíritu. Las obras de la naturaleza humana son las que usted hace. Los 10 mandamientos fueron dados en su momento para controlar esa vieja naturaleza. Pero después, la vida cristiana consistirá en producir el fruto del Espíritu. Leamos nuevamente los versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El Señor Jesucristo habló sobre el fruto del Espíritu en Juan 15. Dijo que sin Él no podríamos hacer nada. Y el fruto es lo que Él quiere en nuestras vidas. Él quiere fruto, más fruto y mucho fruto, según lo dice Juan 15. En Mateo 13, el Señor habló de que la semilla dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Por eso, Él quiere que demos mucho fruto. Ahora, el fruto es producido por el Señor Jesús usando al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Por tal motivo, nunca se nos pide que vivamos la vida cristiana. Se nos pide
que permitamos que Él la viva a través nuestro. Ningún creyente puede vivir la vida cristiana por sí mismo. La vieja naturaleza pecaminosa no puede producir el fruto del Espíritu. Pablo aclaró en Romanos capítulo 7, versículo 18, que la nueva naturaleza no tiene poder para producir el fruto del Espíritu. Dijo en ese pasaje: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es el problema que tenemos. ¿Y cómo lo solucionaremos? Esta no es una operación que uno pueda hacer por uno mismo, pero ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu de Dios produzca su fruto en nuestras vidas? ¿Cómo se produce el fruto del Espíritu? El tema de la producción de fruto es muy interesante. Podemos observar que el fruto es producido por el árbol mismo y no por el esfuerzo personal. Las ramas se limitan a abrirse al sol y a la lluvia. Primero aparece una flor, luego formas de fruto, de color que van creciendo hasta madurar. Otro detalle obvio, pero digno de destacar, es que las ramas nunca se separan del tronco del árbol. Es el Señor quien dijo en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nuestro problema es que nosotros, que tratamos de ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo, pero cuando el altar, hablando figurativamente, se calienta, nos arrastramos y nos retiramos del altar. Si queremos producir fruto, debemos permanecer unidos a Cristo. Pablo estaba formulando el principio de producir fruto de manera que pudiéramos entenderlo. El fruto se produce cediendo ante el Espíritu que habita en nosotros. Él quiere producir fruto. No olvidemos que es llamado el fruto del Espíritu. Dicho lo anterior, veamos la primera manifestación del fruto del Espíritu, que es el amor. En tercer lugar, veamos lo que no es el amor. El amor no es lo que nuestra cultura a menudo define como tolerancia. Vive y deja vivir, aun si la forma en que uno elige vivir conduce a la muerte eterna. El amor en esta lista no es aislamiento tampoco. En realidad, es tanto como nos acercamos a otros y como nos acercamos a Dios. A menudo tratamos de redefinir el amor como lo que son nuestros pensamientos y nuestras tendencias. Gracias a Dios que el amor es definido por el carácter de Dios y no por nuestro carácter. Escucha cómo Pablo define el amor. 1 Corintios 13, del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primero, Pablo dice que el amor no es envidioso. Esto también puede significar que no es celoso por lo que no le pertenece, es decir, no es codicioso. En segundo lugar, el amor no se jacta ni es orgulloso. ¿Alguna vez te jactas de otra cosa que no sea el Señor? ¿En qué clase de cosas nos jactamos? Pregúntate cómo esa jactancia es muestra de amor a Dios y a los demás. Juan describe el alarde y la actitud orgullosa del mundo diciendo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El amor no es grosero ni descortés. Hazte estas preguntas. ¿Eres considerado? ¿Consideras tú los sentimientos de los demás? ¿Eres egoísta? ¿Permites con facilidad que los intereses de la otra persona impongan tu horario? ¿Te enojas fácilmente? ¿Tienes una lista figurativa o literal de todos los errores de tus hermanos, padres, cónyuge o amigos o hermanos en la fe? El amor no se deleita en el mal,
sino que se regocija con la verdad. ¿Amas el mal? ¿Amas el pecado? Que la descripción de David de los impíos no sea la verdadera sobre nosotros mismos, que nos dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. En cuarto lugar, veamos lo que es el amor. Como el fruto del Espíritu, este amor está enteramente determinado por la salvación concedida en Cristo. El amor se define principalmente por el carácter de Dios, no por el nuestro. No hay lugar en las Escrituras que esto sea más fácil de ver que en 1 de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta parte del fruto del Espíritu se ve más claramente en la expresión externa hacia los demás, particularmente en cómo amamos a los hermanos creyentes. Jesús habló de esto diciendo: no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Entonces Jesús probó este amor cumpliendo Juan capítulo 3 versículo 16 y muriendo como el sustituto de aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Además, Jesús dijo que el mundo sabe que somos sus discípulos si tenemos amor unos a otros. La Escritura también enseña que debemos amar a nuestros vecinos y aún a nuestros enemigos. Y finalmente veamos cómo cultivar el amor. ¿Cómo cultivamos este tipo de amor que es fruto del Espíritu? Debemos hacerlo como Pablo cultivó su amor hacia los demás, meditando en el gran amor que conocemos como pecadores que han sido salvados de la ira de Dios por Cristo. Deberíamos de memorizar este versículo que facilita la capacidad de meditar en esta verdad. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Meditar en el amor de Dios por nosotros en Cristo, lo cual se describe en Romanos capítulo 8 del 38 al 39, debe hacer que nuestras vidas se desborde de amor también hacia nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, a la humildad y al abandono de nosotros mismos por el bien y la gloria de Dios.
También aprendemos a amar a otros cuando tenemos un interés personal en su bien. Hazte estas preguntas. ¿Quieres que otros prosperen espiritualmente? ¿Deseas que los que están en nuestra iglesia combatan sus pecados con el Evangelio? ¿Persigues el bien espiritual de otros en la iglesia a expensas de ti mismo, como lo harías con tu propia familia biológica? Esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Amas a Dios, a la iglesia y a tu prójimo? Si te consideras de personalidad extrovertida, pregúntate si te gusta profundamente amar a los demás. Si te consideras introvertido y te inclinas a evitar la caridad o el amor a los demás porque parece ser más seguro para ti, la dificultad está en que el amor verdadero es desinteresado y esto desafía ambos tipos de personalidad. Conocemos las palabras del autor C.S. Lewis. Amarlo todo es vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón sin duda será posiblemente roto. Si quieres estar seguro de mantenerlo intacto, no debes entregar tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal. Envuélvelo cuidadosamente con tus aficiones y pequeños lujos. Evita todos los enredos. Enciérralo en el cajón o ataúd de tu egoísmo. El único lugar fuera del cielo donde puedes estar perfectamente a salvo de todos los peligros y perturbaciones del amor es en el infierno. Todos llevamos algún tipo de fruto. La pregunta es, ¿estamos dando fruto de la carne o fruto del Espíritu? La respuesta a esta pregunta dependerá si estamos o no en Cristo, la vid verdadera. El cristiano verdadero aún experimentará una lucha permanente entre producir las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, podemos estar seguros de que esa lucha espiritual es signo de estar en Cristo y de que la guía y el poder del Espíritu Santo nos dan la victoria sobre el pecado y sus consecuencias eternas. Así lo muestra el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 19. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si bien en esta serie de estudios nos enfocaremos en cultivar el fruto del Espíritu, es importante notar que no se puede andar en el Espíritu sin que a la vez desechemos los deseos de la carne. Ambos deseos y estilos de vida son incompatibles. Así que, al enfocarnos en cultivar el fruto del Espíritu, en este caso específicamente el amor, estaremos de manera implícita dejando de satisfacer los deseos de la carne en nuestra vida. Oremos a Dios que así sea. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.